Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum para platicar con ustedes sobre la agenda política nacional, los temas internacionales y por supuesto también lo que está aconteciendo en nuestro estado, que son temas muy importantes y hay que estar enterados, pero también hay que debatirlos porque son cosas que nos competen a todos y es importante que cada quien tenga una opinión. Y lo que pretende este documento que les ofrecemos, este programa, es justamente abrir una discusión sobre los temas. No tenemos la opinión final, de lo que se trata es platicar con ustedes, tener mayores elementos, mayores datos. Para eso me acompaña hoy mi amigo Ricardo del Muro. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Víctor, muy buenas noches, gusto saludarte. Muy buenas noches, Ricardo. Fíjate que hay muchos temas, pero primero, como siempre lo hacemos, vamos a mandar nuestras condolencias a todos los familiares de las 220,000 víctimas que se registran ya en México, un poco más, casi 221,000 de las formales, porque las cifras no formales hablan de arriba de 500,000, más de medio millón de muertos en México, derivados del COVID, a todos los que han tenido que pasar esta etapa o que se encuentran ahorita enfermos, porque parece que en algunos lugares hay un rebrote. Pues les enviamos un abrazo solidario y nuestro más sentido pésame si han perdido a un familiar. Y a todos los médicos, enfermeras, del sector público, privado, de todos los frentes, les enviamos nuestro más sincero reconocimiento. Un abrazo a todos y a todas los que están al frente de batalla. Pues muy buenas noches a todos. Ricardo del Muro, muchos temas. Renuncia el candidato a la candidatura de la gobernatura de Sonora, Ricardo Burs. Asesinan al candidato de Cajeme, también de Movimiento Ciudadano. Las campañas en algunos lugares están prácticamente desdibujadas, en otros han llegado a grados, bueno, pues a un grado de tanta confrontación que incluso hay una violencia política, digamos, generalizada, no en todos los estados, pero sí hay una violencia política. Y hay muchos actores que también han aprovechado el proceso electoral para, digamos, hacer presencia. El caso de nuestra entidad, ahorita vamos a hablar de ello, pues no podemos olvidar que estamos en medio de un contexto sociopolítico electoral y hay actores que están emergiendo en estos días. También vamos a platicar de ese tema. Y bueno, entonces en medio de las campañas, entre la ridiculez de muchas campañas, la falta de sustancia de propuestas y la violencia política desatada, así estamos a veintitantos días, poquito menos, 18, 12, 7, 18 días de la elección, de lo que han denominado la elección más grande de la historia de México. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? ¿Cómo ves este tema? Pues yo creo que lo que más nos debe de alarmar es ese, digamos, descubrimiento o destape de la violencia y que en muchos casos se ve claramente la mano del crimen organizado. Hay un informe que acaba de dio a conocer hace unos días esta organización ETELECT, que es el informe sobre violencia política en México, y maneja que en lo que va del proceso de la campaña electoral son 79 políticos asesinados y 31 eran candidatos, y llaman candidatos a algún puesto de elección popular, y llama la atención que en la mayoría de los casos son candidatos a presidentes municipales. Por supuesto, el que ha impactado mucho y que, como bien tú señalas, en cierta medida pues incidió, aunque no se habló abiertamente, incidió en el hecho de que Bursa haya pues declinado ser candidato a la gubernatura de Sonora, pues fue el asesinato del candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, y que por supuesto era una persona muy respetada, que había sido procurador. Pero ahí lo que se observa es que yo creo que se está viendo una fuerte presión y acción, que es lo que tienen ahorita, en realidad lo que estamos observando, del crimen organizado, ¿no? De las bandas de narcotraficantes. Desgraciadamente, estamos ante un escenario en el país
en que las bandas de narcos están prácticamente pulverizadas en pequeños grupos, algunos más poderosos que otros, y que cada uno de ellos trata de buscar fuerza política en cada uno de sus ayuntamientos. No sabemos, no sabemos por qué han asesinado a estos candidatos, a lo mejor porque eran representantes de grupos rivales, a lo mejor porque les ofrecieron que trabajaran para el narco y ellos no lo aceptaron, a lo mejor porque traían viejas rivalidades, que podría ser el caso del candidato de Cajeme, que es una persona que era una persona muy reconocida y muy respetada en Sonora. Y claro, cualquiera de las hipótesis que manejemos, pues viene la contraparte. Si planteamos el hecho de que los asesinatos son porque los candidatos estaban metidos son de grupos rivales, es grave. Si planteamos la hipótesis de que los asesinaron porque no quisieron entrarle al juego con los narcos, pues eso también nos da la contraparte de que a lo mejor los que están vivos y siguen en campaña, pues sí han logrado establecer acuerdos con los narcos. Esto nos da un panorama bastante difícil sobre pues el grado de penetración del crimen organizado, de acción, ¿no? El grado de acción del crimen Pero a organizado ver, Ricardo, en los municipios. vamos a ser muy objetivos respecto a esto. ¿Se ha incrementado la violencia política? Sí, de manera alarmante. No sabemos si en realidad es consecuencia de la delincuencia organizada del narcotráfico. No lo sabemos, porque gran parte digamos, de los asesinatos, de los atentados, no han sido investigados a fondo. Bueno, Lo suponemos, o se supone, o lo están suponiendo, pero también pueden ser, digamos, la polarización de las propias campañas y que los mismos rivales políticos, digamos, estén tomando decisiones que estén llegando al extremo de agredir a sus oponentes. Es decir, hay muchas hipótesis. Lo cierto es, para ser muy contundente y cuidadoso con estos temas, ¿se incrementa la violencia política? Sí, a grados extraordinariamente graves. ¿En qué estados? Prácticamente en todos. En algunos llega a los asesinatos. En algunos casos llega a las amenazas o los asesinatos de hermanos, de familiares de los candidatos, y en algunos incluso los propios candidatos. Una hipótesis es que sea el crimen organizado, otra es que sea la polarización de las propias campañas y que sean los opositores. No lo tenemos todavía claro porque está en la investigación. Lo que sí queda claro es que ante esta violencia política, el Estado mexicano debería de estar reaccionando de manera más contundente. Suponiendo que tienes razón y que se trata del narco que está definiendo las candidaturas a través de la presión y a través de algunos asesinatos que estarían acompañados hipotéticamente de amenazas a otros, ¿no? Es decir, porque así operaría. Algunos matan a uno, pero amenazan a 10 más para decirle lo que tiene que hacer o si tiene que continuar con la campaña o retirarse. Suponiendo que eso fuera, algo que sería muy grave, parece, digo, es decir, hay indicios de que así es, pero no lo te podemos asegurar. Suponiendo que así fuera, será la primera vez de manera descarada y abierta en la cual la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico, estaría definiendo la política en México. Es decir, se ha hablado mucho del narcoestado y se ha hablado mucho de cómo han intervenido incluso en acciones graves de asesinatos, desde el caso Colosio, por ejemplo. Sin embargo, hoy, si así fuera, estarían determinando no solamente los asesinatos mismos, sino a quien quede como candidato y eventual triunfador, estaría, pues, por supuesto, bajo la espada de Damocles y la amenaza constante, y lo cual significa ahora sí la consolidación o pues el arribo de un narcoestado, que sería muy grave. Es una aseveración muy grave. Yo no me atrevo a hacerla porque faltan elementos contundentes para tenerlo así. Sin embargo, sí se ven algunos elementos, digamos que, o algunos indicios. Una de las características que
digamos, así está ocurriendo, es que se parece mucho a lo que ocurrió en Colombia en los años 80 y 90. Así actuaron, eso ocurrió, digamos, en Colombia cuando pues el narcotráfico del cártel del Medellín y el cártel de Cali dominaban la escena política de ese país. Hoy, pues en México las cosas están muy graves respecto a los candidatos y por otro lado las campañas tampoco levantan como deberían de levantar, digamos, generando una buena disposición de parte de la población para acudir a votar. En fin, ante un escenario de polarización política combinado con un escenario de extrema violencia política, estamos a 18 días de las elecciones. Y ya muchos actores políticos, Ricardo, se están acomodando, es decir, empiezan a renunciar algunos para sumarse a campañas de otros. El caso de Ricardo Burso en Sonora no es el único. También el candidato del Verde ecologista en Tlaxcala se sumó al de Morena, en otros casos se sumaron al PRI, y en otros casos el mismo PRI, digamos, ha empezado a bajar a muchos candidatos. Hay que ver esas jugadas políticas que están haciendo, en donde empiezan a bajar a ciertos candidatos que le oponen una férrea, digamos, batalla a Morena. También hay que señalar eso que está ocurriendo, porque son fenómenos importantes que no hay que perder de vista. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Digamos que en eso se inscribe, por ejemplo, la gira de AMLito, que le llaman, ¿no? Pues sí, porque de hecho algo que tiene, bueno, un caso con los asesinatos, hay que aclarar es de que cuenta mucho la forma, pueden ser, por supuesto, narcotraficantes, traficantes de seres humanos, contrabandistas, pueden ser caciques, aunque ya los caciques aparentemente no existen, pero bueno, nosotros aquí en Chiapas hemos sido testigos de ejecuciones en plena luz del día en Chamula, por ejemplo, ¿no? Por los caciques. Y atrás de los caciques, pues por lo regular siempre hay negocios ilícitos que operan y que en muchas ocasiones eso hacen que tomen estas medidas extremas. Yo me atrevo a señalar de que si es el crimen, no sé qué tan organizado o desorganizado esté, yo más bien veo un crimen, veo bandas pulverizadas, no veo un crimen muy organizado, veo bandas pulverizadas que operan en diferentes regiones del país, algunas más poderosas que otras, pero por la forma de ejecución, o sea, en el caso del candidato de Sonora, de Cajeme, pues llegaron y le vaciaron una metra y 30 tiros de metralleta en el cuerpo, o sea, eso no es un asesinato político, como que un asesinato político por lo regular, pues lo vemos un poco más, al menos lo que es el magnicidio tradicional, es tal vez un asesino solitario, es un poquito, se cuidan más las formas, no tan burdo y tan sangriento a propósito. Y por el otro lado, pues lo que sí estamos observando, y desde un principio lo vimos, es de que a nivel del país, a nivel del Congreso, pues esta elección realmente está totalmente polarizada en el sentido de que es todos contra Morena, los partidos se han desdibujado, o sea, no hay ningún partido que pueda, o sea, su única bandera es estoy contra Morena, de ahí en fuera si vemos no hay propuestas, creo que Pero estamos, tampoco de Morena, ¿no, Ricardo? pues de Morena es continuar el régimen de López Bueno, Obrador. por eso presuponemos, pero en las campañas particularmente no hay propuestas. En Esa es realidad una crítica generalizada. sí, no hay propuestas, porque aparte las propuestas ya suenan muy huecas, o sea, a mí me da risa escuchar a un candidato que te está prometiendo que, o sea, el discurso político se ha desgastado al grado de que ya no es creíble. O Oye, sea, pero el grado es que ahora ves, por ejemplo, la propaganda de los candidatos, y lo podemos ver en todos lados, pero aquí vayamos a las candidaturas locales. Ves nada más el nombre y el partido, ya ni siquiera dice, hace una propuesta, una frase que esté planteando algo. no, y Ya ni todavía siquiera eso, peor, ya nada, pero nada. ni siquiera el partido, o sea, vemos, por ejemplo, en el Ni caso, siquiera los partidos, sí. yo estaba viendo el caso de Willy Ochoa, pues para empezar,
su propuesta de campaña aquí en Tuxtla es muy vaga, ¿no? Eso de que estoy ofreciendo empleos, pues no sé cómo, tal vez vaya a abrir plazas ahí en el ayuntamiento si lo gana. Es un ofrecimiento muy X. Eh, eh, el otro punto, o sea, además un ofrecimiento sin sustento, un ofrecimiento que no lo va a poder cumplir. Y después si ves su propaganda, pues no existe ni siquiera los colores del partido, sino que está ahí un logotipo X que para cualquier persona que venga de otro lado jamás va a identificar si es un Sí, sí, político sí, es priista, muy panista, malo. perredista. Entonces, yo creo que ese es el problema, ¿no? Los partidos están totalmente cascaroneando, hay una crisis muy fuerte, no hay propuesta, Pero los candidatos, es decir, el desgaste de los partidos políticos es cierto, muy claro, ya digamos muy bien diagnosticado, el desgaste de los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, y también el desgaste del propio Morena en la elección de sus candidaturas y la no consolidación como un partido político serio, institucionalizado, digamos. sí, Y los partidos pequeños no tienen, digamos, pues no tienen ni siquiera una presencia, digamos. sí, Es general. decir, esa parte está diagnosticada, Ricardo, pero la otra pero los candidatos de esos partidos, de cualquiera de ellos, deberían de hacer propuestas para distinguirse y no lo están haciendo. Es decir, no tienen, digamos, una comunicación con el votante, con el ciudadano, posible votante, donde le diga, si votas por mí, digamos, haremos esta propuesta o caminaremos para este rumbo. No, la mayoría de las candidaturas, y no solamente aquí, sino en todos lados, lo que está ocurriendo es llegar descaradamente al mercado, digamos, del voto y condicionando el voto a través de las tarjetas, las famosas tarjetas que denunció Andrés Manuel López Obrador, pero que lo están haciendo los de Morena, lo están haciendo los del PRI, lo están haciendo los del PAN en muchos lugares, los del Verde ya ni se diga, es decir, se ha convertido en una especie como de canje, ¿no? Una especie como de vales, te voy a dar los vales, votas por mí y luego te los hago válidos, ¿no? Así está ocurriendo. No hay propuestas, hay No, pero solamente compra. aparte, eh, bueno, si tú analizas los mensajes de los partidos que no son, de todos menos, o sea, están prácticamente el mensaje, no hay más que de dos. O sea, el de Morena es, apoya a Morena para seguir adelante con el proyecto de López Obrador. Y el de los otros partidos es, vota contra Morena para que las cosas no sigan igual. O sea, yo creo que en ese punto está polarizada la posición y ante esa perspectiva no hay campo para la propuesta. Oye, Ricardo, pero hay algunos que incluso son contradictorios. Mira, algunos de Morena que se están reeligiendo dicen, vayamos a la reelección para poder cambiar. O sea, continuemos igual para cambiar, ¿no? Hay una contradicción terrible en el lenguaje y en el mensaje que están enviando. A la falta de propuestas, están diciendo, continuemos, ¿no? Dame la reelección para cambiar. O sea, entonces, ¿cuál es el cambio? O sea, hay una contradicción terrible en el lenguaje. Ya no solamente en las propuestas, o sea, hay una ausencia de propuestas. Bajábamos, Ricardo, quiero hacer ese recuento para que la gente que nos está escuchando nos siga. Bajábamos de la polarización en las campañas, digamos, ridiculez de muchos candidatos que han llegado a hacer striptease, a bailar en las calles y incluso a mentarse la madre, ¿no? La ridiculez de las campañas, la polarización de las campañas, luego la violencia en las campañas, y ahora estamos ante la ausencia de propuestas. Y ante la ausencia de propuestas, ahora estamos ante la incapacidad de los candidatos a comunicarse con los ciudadanos, ¿no? Así es cierto. Yo creo que ese es el problema de que hay una de tipo electoral o una crisis que se está dando bueno, ya lo hemos comentado aquí, una crisis de partidos políticos general, o sea, no es exclusivo de los opositores a Morena, va incluido Morena.
y eso también pues habla de un agotamiento de un tipo de sistema político en México, ¿no? O Es sea, cierto, muy cierto. Yo creo que justamente sobre eso es lo que hay que insistir. El sistema político y el sistema electoral necesitan cambiar y después de este proceso electoral va a ser una muy buena oportunidad para que los ciudadanos nos replanteemos y en la academia, en los medios de comunicación, en los propios poderes y en los propios partidos se replantee una posibilidad de cambiar el sistema electoral y el sistema político. De verdad que sí se requiere, ¿eh? No está dando ya resultados, no hay comunicación y además los candidatos son muy vulnerables, es decir, el político que antes, digamos, de alguna manera estaba acorazado, de alguna, no sé, de alguna manera, hoy es muy vulnerable, mira, los están matando, están siendo evidenciados, expuestos, son expuestos a los medios de comunicación masivos de las redes, digo, el mismo sistema político no encuentra un acomodo ante un escenario novedoso en este momento. sí, y ese es finalmente ese es el producto del desarrollo de los medios de comunicación, o sea, el hecho de que tengamos actualmente el Internet a la mano, la facilidad de grabar y utilizar un celular para denunciar algún aspecto que no nos gusta, las redes sociales, expone en el sentido de que los muestra, estoy diciendo, a los Sí, candidatos a una especie de análisis permanente por parte de la sociedad y nos damos cuenta de que, bueno, desde hace mucho nos hemos dado cuenta, ¿no? De que la mayoría de muchos candidatos son gente con muy baja preparación, no tienen ni idea por qué están luchando por el cargo que quieren. Otros, caso concreto, por ejemplo, me viene ahorita a la mente Adame, ¿no? Tienen poca paciencia y agarran las críticas como cosa personal y responden de manera grosera y agresiva. sí, claro. Otros confunden el ser un factor de atracción electoral con ser con tener atracción en las redes y entonces lo que tú señalabas, recurren a que se meten en un ataúd y salen, se desnudan, bailan, eh, una crisis. O sea, yo no Sí, le veo sí. otra palabra, ¿no? Un deterioro terrible, ¿no? Patético, patético. Yo creo que Patético, es cierto. es una cosa. Patético. Sin embargo, yo creo que es importante que los ciudadanos también empecemos a buscar mecanismos para enterarnos no solamente de quién es el candidato y por quién vamos a votar, sino la próxima reforma que habrá que hacer y que hay que impulsar y que hay que criticar y proponer es que tenga más elementos para el ciudadano. Hay que empoderar al ciudadano porque una vez que votas, así sea por el más, no sé, no vamos a calificarlo, pero después de todo, ya que haya pasado todo el proceso de la polarización y de la violencia, lo que queda y lo que queda de los candidatos y sin ninguna propuesta llegas y votas o vota un porcentaje de la votación de la población, perdón, que por cierto yo calculo que esta vez no va a superar el 40%, va a ser una votación donde va a haber muy poca afluencia, de tal manera que los mismos poderes pierden legitimidad. Ya que lo haces, la gente que llega al poder no tiene las capacidades suficientes para comunicarse con el ciudadano y lo peor, el ciudadano ya no tiene ningún instrumento para, digamos, pues corregir las distorsiones, comunicarse con el candidato, o ya posteriormente diputado, presidente municipal, etcétera, pierde la comunicación y pierde el poder y pierde la posibilidad del ciudadano de intervenir en la política y eso hay que cambiarlo. Hay que buscar la forma en la que haya mecanismos de comunicación, correas de transmisión y donde el ciudadano se organice de otra manera para que pueda incidir, porque también cuando deja solo ya a los partidos políticos dominando a los políticos en las cámaras, pues hacen lo que están haciendo ahora y de verdad es verdaderamente lamentable, ¿no? No, y fíjate que yo estoy observando otro fenómeno interesante que creo que vale la pena profundizar. Si observamos la historia de los partidos políticos en México, pues es sabido
que sus orígenes se pueden detectar a mediados del siglo XIX con las logias masónicas. Sin embargo, ahorita el tipo de organización que está sustituyendo a los partidos políticos y a las instituciones civiles son las agrupaciones religiosas, las agrupaciones religiosas de diferente Y denominación, ¿no? disfrazados de ONGs, ¿no? No, y también iglesias, o sea, los grupos religiosos, porque la iglesia, a semejanza, sobre todo los grupos protestantes, a semejanza Claro, que de, además han tenido su partido ya y que se les permite el partido, lo cual a eso voy, de que las iglesias protestantes están sustituyendo esa falta de capacidad que tienen los partidos de organizar y de ser transmisores de las demandas del pueblo ante el gobierno. Y por supuesto, pues lo que estamos observando es un surgimiento de partidos de corte claramente religioso, ¿no? Pero atrás de ellos, por obvio, están un buen grupo de ciudadanos que comparten sus ideas religiosas y que tienen un proyecto político y de nación. Entonces también se está dando ese fenómeno ante la crisis de los partidos tradicionales. Eso también sí, pero fíjate que en México, por ejemplo, se había evitado que la iglesia participara en política. Eh, Fue hasta que estuvo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se modifica el artículo 130, donde se permite que las iglesias, particularmente, bueno, todas las iglesias se tengan que registrar y empiecen a participar bajo ciertos lineamientos, digamos, ¿no? De hecho, se restablecen relaciones de México con el Vaticano como Estado, como un Estado, pues, como relaciones de Estado, básicamente. Y ahora, pues ya tenemos partidos confesionales, ¿no? O sea, no necesariamente católicos, pero partidos confesionales. Esto no es extraño, por ejemplo, en América Latina. También en América Latina existe, por ejemplo, el partido cristiano, ¿no? En otros países, en Europa también están los partidos católicos, los partidos en cristianos, los partidos México mismo hubo. confesionales, pero en México no se había permitido. Y hoy existen y sin embargo no se reconocen como tal. No tienen ese nombre y esa denominación, sin embargo sus propuestas son completamente, aparentemente, digamos, religiosas, aunque cuando ya se trata de luchar por el poder parece que olvidan esos principios y eligen a cualquier candidato, se suman a cualquier propuesta, aunque sea contradictoria a su ideología bueno, en este caso, a sus convicciones religiosas. Y sin embargo, pues vemos cómo ahí la política se sobrepone sobre los conceptos religiosos, ¿no? Así es. ¿Cómo ves ahora, Ricardo del Muro, que a nivel local este proceso electoral me parece a mí que no está desligado de lo que está ocurriendo con las manifestaciones, pues particularmente de los jóvenes del Mactumaxá, ya intervino ahora, están interviniendo ahora los maestros, en el caso de Carranza, por ejemplo, esta organización del pueblo que siempre ha estado presente y que tiene mucha fuerza, y en Oxuc también tenemos es decir, como que empiezan a surgir, o no empiezan a surgir, sino que se manifiestan con más intensidad algunas organizaciones que ya sabemos que siempre han estado, en el caso de nuestro estado, han estado presentes, pero que ahora con el proceso electoral se manifiestan de manera, digamos, más evidente. ¿Qué opinión te merece esto, Ricardo? Bueno, el otro día estábamos platicando sobre el tema con Gilberto Zavala, con el maestro Gilberto Zavala, y él que finalmente conoce perfectamente el ámbito del magisterio, señalaba una cosa muy interesante de la gente y también se puede extender al caso de los jóvenes de la Mactumatzá, que son grupos extraordinariamente oportunistas. Entonces saben perfectamente, están desde que han aparecido, están muy bien, tienen un gran olfato para ver el momento en el cual pueden poner al gobierno en jaque para chantajear y O sea, es un momento para, de debilidad del gobierno. para lograr objetivos.
Y por eso en ocasiones, por ejemplo, en el caso de Mactumatzá, pues es un diálogo de sordos porque el gobierno les da lo que piden de presupuesto, pero le salen con otra demanda y algo que se está generalizando, ¿no? El hecho de que no es la manifestación, sino es la provocación, es el vandalismo y el tratar de que las fuerzas del orden repriman o impongan el orden, valga la redundancia, y en consecuencia entonces el gobierno queda como represor. Y en el caso de los de la CENTE, pues ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, sus demandas en ocasiones pues realmente motivan a la risa cuando el maestro te dice, no, pues yo voy a regresar a clases cuando toda la población esté vacunada, cuando no exista ningún riesgo y cuando todas las escuelas tengan los mínimos necesarios de salubridad y demás, pues bueno, tú le dices, bueno, si nos va bien y si dejan mucha gente de hacer movimientos, tal vez en el año 2040 México esté en otro grado, ¿verdad? Pero son No, verdaderamente... es una falta de convicción terrible, ¿no? No, es una cosa Como maestro infantil. tienes que tener una convicción para estar en tus Una cosa clases. infantil, o sea, eso de que voy a regresar cuando todo el mundo esté vacunado y cuando las escuelas tengan agua, luz, etcétera, etcétera. Oye, mi amigo, pues eso es cuando México esté en otro nivel de desarrollo. Pero, No, y el papel social de la educación, que es muy importante. Y en los lugares más atrasados, como en el caso de nuestro estado, la educación y seguir invirtiendo y seguir insistiendo y seguir trabajando en el tema de la educación es fundamental porque es la única forma o quizá la forma más adecuada, digamos, de salir del atraso que tenemos. Y sin embargo, pues no tenemos a la altura estos actores magisteriales que podrían estar ayudando justamente a contravenir la tendencia pues, del decrecimiento digamos, educativo y económico de nuestro Estado. y Sí, ahora en el caso del magisterio, pues uno diría, bueno, son los que apoyan a Morena, pues yo no estoy muy seguro, yo los veo más como que están más del lado del PT que de Morena, ¿no? O sea, la mayoría de los líderes magisteriales están en el PT, pues yo al creo que menos eso ha en sido un Chiapas. convenio para darles espacio a ellos, casi como una especie de franquicia, para poder tener las diputaciones que ellos mismos se disputan prácticamente entre, es decir, se resuelven entre ellos. Esa es una, es, pero fíjate, regresamos a la discusión anterior, los partidos políticos en realidad son una especie de cofradías en donde son los mismos integrantes los que se reparten las diputaciones, los puestos de representación, y eso hace que, bueno, pues en el caso del PT, por ejemplo, en el caso de Chiapas, se convierta en el partido que tiene la franquicia el magisterio y se van rolando las diputaciones plurinominales, porque creo que uninominales son muy pocas las que han ganado en la historia, pero plurinominales sí alcanzan porque, bueno, pues por supuesto ya en la suma de los votos pues, les quedan uno o dos o tres puestos de representación y así ha sido. Pero bueno, más allá de la representación, digamos, formal de estos actores políticos, tienes razón, yo coincido contigo, digamos, esquema de oportunismo que se manifiesta mucho en este momento que hay elecciones, ¿no? O sea, hay un cálculo de encontrar una vulnerabilidad del Estado en este momento, supuestamente, y es cuando más se manifiestan, porque consideran que con esta vulnerabilidad van a obtener mejores condiciones de negociación. Es decir, eso es lo que ocurre, lo que está en el fondo. Pero lo que vemos, lo que se manifiesta, es que hay, digamos, casetas tapadas, asaltos, digamos, si no violentos, al menos sí digamos, dramáticos al Palacio de Gobierno, bloqueos en ciertos tramos carreteros, particularmente de la sierra. Eso es por el caso de estos actores que ya hablamos, pero también hay otros actores, Ricardo del Muro, que tienen una lucha de muchos años, lo que está ocurriendo en Carranza y en Oxchuc, por ejemplo, Ricardo. Sí, o sea, pero también son conflictos viejos, también es otra cosa, son conflictos viejos
que desgraciadamente no se les ha dado solución. O sea, ese es otro gran problema, y no se les ha dado solución porque, bueno, en el caso de Carranza, pues es una lucha por las divisiones de las tierras, es una lucha que en el fondo es un problema, un conflicto de división de tierras que estuvieron mal hechas, ¿sí? Y esto ha muchísimos conflictos, muertes. También, por supuesto, ahí hay un enfrentamiento entre los diferentes grupos, Casa del Pueblo, los de OCES, los caciques, los del sindicato azucarero, en fin, son muchos actores ahí en Carranza que se mueven. Y en los casos de los grupos indígenas, pues sí, lo que estamos observando es finalmente también una rebelión interna entre los nuevos actores políticos, los jóvenes, y los viejos cacicazgos. Y los viejos cacicazgos pues recurren a todo, ¿no? Recurren a la amenaza, al desconocimiento de los candidatos, etcétera, etcétera. Ese es independientemente de que también el panorama político les ha cambiado. Entonces ya anteriormente era muy fácil estar bien con el PRI, y finalmente pues muchos caciques indígenas fueron producto del cardenismo y estaban identificados totalmente con el PRI, ¿no? Pero ya es otro panorama electoral. Porque era un partido más corporativo, ¿no? Así es, por sus características. Más corporativo. Pero yo creo que ahora Morena, gran parte de su estrategia ha sido, digamos, seguir con esa cooptación, esos grupos. Sin embargo, pues ha encontrado dificultades. Y también, pues son grupos que no nos vayamos con la finta, o sea, tienen intereses. Por supuesto, podemos tener simpatías con los indígenas y además respetarle en todos sentidos sus derechos, por supuesto que sí, pero también hay intereses locales. Creo que ellos juegan más a los intereses locales, muy dentro de su comunidad, que, por ejemplo, ellos no pelean tanto, por ejemplo, en el tema de la diputación indígena, por ejemplo. Ahí no se hizo tanto digamos, una batalla tan fuerte. Pero cuando se habla de presidencias municipales, sí, son peleas a morir, ¿no? Peleas a morir. En el caso de la diputación indígena, al contrario, hasta la dejaron ir sin mayor problema personas que, bueno, cuestionadamente tienen identidad indígena. Hola, hola. Salió Víctor, ahorita yo creo que regresa, creo que se le... Contextos.